Bueno, buenos días. Mi nombre es Cristina María Noblía. Soy médica cirujana, especialista en mastología. En este momento me desempeño como directora de la unidad de mama del Sanatorio Otamendi en Buenos Aires, República Argentina. Estuve trabajando 37 años en el Instituto de Oncología Ángela H. Roffo, que depende de la Universidad de Buenos Aires, llegando a ser jefa de división del Departamento de Mastología del Instituto Roffo. En Buenos Aires, yo estudié en la Universidad de Buenos Aires, la UBA. Hice la carrera en 6 años, me recibí a los 23 años. Eh, a esa edad entré en la residencia de cirugía general en un hospital que ya no existe, el Hospital Ferroviario. Hice 3 años de cirugía general. Me mandaron a hacer una rotación por el Instituto Roffo, por el servicio de mastología, y ahí me enamoré de esa especialidad. Así que luego de terminar la residencia de cirugía general, comencé la residencia de cirugía oncológica en el Roffo, que ahí duró 2 años, en total hice 5 años de residencia, y cuando terminé la residencia de cirugía oncológica, me fui a hacer una beca de 1 año al Instituto Paoli Calmet, que queda en Marsella, Francia, con el doctor Jean-Maurice Spitalier, que fue uno de los promotores, y no sé si no sería uno de los creadores de la cirugía conservadora en cáncer de mama. Luego hice becas en el Instituto Europeo de Oncología en Milán con el doctor Veronesi y en el Memorial Sloan Kettering de New York con el doctor David Kinney. Bueno, cuando yo empecé a hacer cirugía general, hace muchísimos años, prácticamente no había mujeres generales, no había mujeres en cirugía, porque es una especialidad que depende muchísimo del hombre en esa época. Y me pareció que la mastología dentro de las subespecialidades de la cirugía general y de la cirugía oncológica era la que más facilitaba a la mujer entrar en ese terreno, a las médicas cirujanas. Y la verdad que estoy muy contenta de haber elegido esa especialidad. Es una especialidad sumamente interesante. Hay que estudiar mucho porque está cambiando constantemente a través de los años. Antes hacíamos cirugías en más. Hace 40 años la cirugía conservadora prácticamente no existía. Lo mismo que el vaciamiento axilar, que ahora se hace una técnica que se llama técnica de ganglio centinela, que lo que logra es evitar el vaciamiento axilar. Bueno, me fui un poco por las ramas, pero dentro de la cirugía general y cirugía oncológica, la mastología me pareció en ese momento una especialidad más femenina. No tenemos urgencias, salvo que se nos complique una paciente y bueno, que tengamos que salir a reoperarla. No hay urgencia como en la cirugía general, que uno tiene apendicitis, abdómenes agudos, etcétera, etcétera. Son en general todas cirugías programadas, que es más sencillo para una mujer si quiere, aparte de desarrollarse profesionalmente, desarrollarse en su vida personal. Y en realidad lo más gratificante es ver a las pacientes cuando se curan, ver a las pacientes cuando uno hace una cirugía reconstructiva que le quedan bien las mamas, la paciente está contenta y nosotros estamos contentos, y, y también el agradecimiento de las pacientes hacia nosotros, hacia los médicos. También la valoración de uno, de sus colegas, bueno, cuando nos invitan a dar charlas o cuando hacemos actividad científica, eso también es muy gratificante en nuestra carrera. La verdad que a mí me encanta estudiar, así que eso me gratifica muchísimo.
Bueno, yo de ello, como les dije, lo que más valoro es el agradecimiento. Y lo que más valoran los pacientes de mí es que trato de contenerlos, les explico todo. Por ejemplo, cuando hago una operación, yo tengo un pizarrón en mi consultorio, le dibujo lo que voy a hacer, o sea que la paciente llega a quirófano, ya sabiendo qué es lo que voy a hacer, les explico todo, les explico cómo van a quedar, les explico si van a tener, pueden llegar a tener algún mal resultado, les explico las complicaciones, qué tratamientos tienen que hacer posoperatorios, si tienen que hacer rayos, las complicaciones de los rayos, si tienen que hacer quimio, etcétera, etcétera. Pienso que lo que más valoran en mí es eso, simplemente que les explico todo y aparte dicen que las contengo, las contengo. Creo que sí que es cierto. Y, y yo lo que valoro de las pacientes es cuando son agradecidas y cuando me ayudan, porque es fundamental que la paciente ayude al médico en su evolución, ¿sí? Bueno, los desafíos. Hay muchos desafíos. Uno, por ejemplo, a nivel quirúrgico quiere, a pesar de que uno tiene muchísimos años de cirugía, quiere que queden mejor las pacientes, que queden bien estéticamente, porque si bien yo no soy cirujana plástica, cuando uno opera una paciente, trata de dejar la mama lo mejor posible. Ese es un desafío, que la paciente quede bien estéticamente. A pesar, les vuelvo a decir que yo no soy cirujana plástica, pero en cierta forma hacemos plástica, porque cuando hacemos una cirugía reconstructiva o ponemos un expansor y después la prótesis, tenemos que arreglar la mama contralateral, etcétera, etcétera. Creo que el desafío más grande es ese, y el segundo, que en realidad es el más importante, es que la paciente se cure y que ande muy bien. Yo diría que, bueno, mi profesión es realmente apasionante. Es apasionante porque siempre tenemos desafíos nuevos. Eh, es muy interesante también y aparte es muy gratificante. Cuando vemos a la paciente que está contenta, la verdad que nos gratifica muchísimo.